Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. La lección de esta semana enfatiza cuán importante es la oración en nuestras vidas. Y para profundizar en este tema de la oración, la lección nos lleva a estudiar a tres personajes: a Daniel, a Enoc y a Moisés. Así que la lección de esta semana está muy interesante. Y el título de la lección de esta semana es Guerreros de Oración. Y antes de iniciar, te invito a que puedas suscribirte al canal y también puedas compartir con amigos y familiares este comentario. Ahora sí, vamos con el estudio de esta semana, pero antes vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios que estás en los cielos, te pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, que nos pueda guiar en el repaso, en el comentario de esta semana y puedas bendecir también con tu Espíritu Santo a cada amigo, a cada persona que va a ver este video, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el primer día, el día domingo, y el título es El fiel Daniel. Y en este día vamos a estudiar Daniel capítulo 2 del versículo 20 al 23 y también Daniel capítulo 6 del versículo 10 al 11. Vamos con Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mis hermanos, del versículo 20 hasta el versículo 23 son las palabras de Daniel, es la oración de Daniel después de haber recibido la revelación del significado del sueño de Nabucodonosor. Sí se recuerdas, yo sé que tú te recuerdas, ¿verdad, mi hermano? Porque Nabucodonosor no sabía, no encontraba a nadie, ni los sabios que había traído desde tierras lejanas, nadie le decía cuál era el significado de su sueño que había tenido. Entonces hace llamar a Daniel y Daniel ora y recibe la revelación. Entonces estos versículos son después de esa revelación que Daniel recibe. Y en el primer versículo, el versículo 20, dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios. Daniel empieza a bendecir. Quiero que tengamos algo en claro. Esto, cuando analizamos bien el versículo, esto que está hablando Daniel no es solo algo emocional, es como por emoción que que tú te agarras, ¿cierto? Y que tú expresas por emoción. Oh, sí, sí, no. Esto no fue algo por emoción. ¿Y sabes por qué? Porque es algo muy interesante acá, que desde el Daniel capítulo 2 del versículo 4 hasta Daniel capítulo 7, versículo 28, estos capítulos están escritos en arameo, no están escritos en hebreo. O sea, en otras palabras, las palabras que Daniel está hablando no lo está dirigiendo exclusivamente para el pueblo de Israel, o sea, lo está hablando para el pueblo en general, para todos. Dios quería que sepan, mejor dicho, Daniel quería que sepan que el Dios que le reveló esos sueños es bendito. Y dice luego Daniel, dice: sea bendito el nombre de Dios, dice. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice el nombre de Dios? Recordemos que el nombre de Dios era la representación de su esencia, su carácter, ¿cierto? Daniel está diciendo: conozcan, ¿sí? Públicamente él está hablando, quería que el público, quería que todos conozcan: bendito el nombre de Dios. Este es el Señor, el poderoso, y al final termina diciendo, versículo 20, dice: de él son el poder y la sabiduría. Conozcan, bendito el carácter de mi Dios, de él son el poder y la sabiduría. Y esto es interesante, parece repetitivo, poderoso y sabio, ¿cierto? Porque recordemos que hay gente, mira, si tú te das cuenta, no es intencional lo que Daniel dice acá, porque hay gente poderosa, ¿cierto? Hay muchos poderosos, pero no son sabios. Hay otros que son sabios, pero no son poderosos, ¿sí? Hay gente que es muy sabia, pero no tienen el poder. Pero Dios, dice Daniel, es bendito el nombre de mi Dios, dice, Él es poderoso y a la vez es sabio. Recordemos que Él está hablando después de haber recibido el significado del sueño de Nabucodonosor. ¿Sí? Ahora continuemos con el versículo 21, dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mis hermanos, miren lo que dice acá. Él muda los tiempos y edades. Quiero que
pongámonos a pensar algo acá. Parece repetitivo también. ¿Por qué decir Él muda tiempos y edades? ¿Por qué no simplemente decir Él cambia los tiempos? ¿No? Pero acá Daniel dice muda los tiempos. Cuando dice tiempos se refiere a un periodo largo. ¿Sí? Es algo a periodos largos, a tiempos. Y cuando dice edades, es a un tiempo específico. O sea, Daniel está diciendo, él hace con la historia, bajo su control está la historia, bajo su control también está la microhistoria, como la macrohistoria. Démonos cuenta, mis hermanos, ¿sí? Hubo cambios, ¿cierto? A lo largo de nuestras generaciones, la era industrial, ¿cierto? Miren, si nos damos cuenta, hoy también estamos entrando a un cambio, hoy estamos entrando a un cambio de las monedas digitales, ¿cierto? Estamos entrando al cambio de las monedas físicas, del uso de las monedas físicas, al cambio de las monedas digitales, la inteligencia artificial y todo eso. ¿Quién está bajo el control de todo eso? ¿Quién cambia esos tiempos de largo periodo? Es Dios. Pero también las edades pequeñas, 50, 10, 15, 20, 100 años, ¿cierto? Él también hace esos cambios. Él está en la macrohistoria como en la microhistoria, dice. Mis hermanos, si un presidente entra a ocupar la presidencia de tu país, no es porque él se esforzó, ¿sí? No es porque él puso de su parte, es porque Dios permitió que esa persona llegue al poder. Por más que tú critiques al presidente de tu país, está ahí porque Dios lo puso, porque así dice Daniel acá. Él quita reyes, dice, ¿cierto? Y las edades, él cambia tiempos, él muda, ¿cierto? Cambia radicalmente. Mudar es cambiar radicalmente los tiempos y las edades. Démonos cuenta, ha cambiado de la era industrial ahora y ahora estamos entrando a otro cambio. Es un cambio radical. Él hace eso, él está bajo el control de todo. Él quita reyes y pone reyes. No es porque él se esforzó más, porque es más carismático, no. Si Dios quisiera, él no entraría. Pero si Dios quiere, él va a entrar. Y déjame un amén ahí en los comentarios. ¿Sí? Y el por último dice, él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El sabio no es sabio porque él en sí mismo tiene la sabiduría. Esa sabiduría viene de Dios. La inteligencia, la sabiduría proviene de Dios. No tenemos nada en nosotros. Mira, si tú hiciste algo bueno hasta acá, si tú hiciste algo, lograste hasta acá, no lo hiciste por ti mismo, lo hiciste porque Dios te dio esa inteligencia, esa sabiduría, Dios te lo dio. Nada nosotros podemos generar por nosotros mismos, todo proviene de Dios. Vamos ahora al versículo 22. Está muy interesante esto, ¿sí? Versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Mis hermanos, no hay nada, absolutamente nada escondido para nuestro Dios. Él revela lo profundo. Acá incluso dice las tinieblas, ¿sí? Él, dentro lo más oscuro que, por ejemplo, ¿cierto? Hay algo que nosotros no podemos entender que es la parte inconsciente que tenemos. La Biblia habla de nuestro corazón, lo escondido, lo más profundo de nosotros es nuestro inconsciente. La Biblia dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, ¿cierto? Entonces, y Dios en el siguiente versículo dice, yo lo conozco, dice. Yo soy el único que puede conocer lo más profundo que tú tienes en ti, que es la parte inconsciente que tú y yo tenemos. Dios dice, yo lo conozco. ¿Sabes por qué? Porque Él es la luz. No es que Él es, en Él, a Él viene la luz. No, Él es la esencia misma de la luz. Él es la mismísima luz, así que no hay algo oscuro, no hay nada escondido para nuestro Dios. ¿Sí? Y vamos a terminar ahora con el versículo 23. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Acá Daniel está diciendo, reconoce, ¿sí? Recordemos que Daniel está en Babilonia, ¿cierto? Está ahí en medio de paganos, en una ciudad realmente no fiel a Dios, es completamente opuesto a Dios. En medio de todo eso, Daniel reconoce a Dios.
y quiere que todo mundo sepa. Daniel no se atribuye a sí mismo. ¿Sabes qué, mi querido Nabucodonosor, mi querido rey? Eh, ya he descifrado lo que tú has dicho, lo que tú sueño, ya lo he descifrado. No dice eso Daniel. Daniel reconoce al Dios de sus padres. Está diciendo que el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que sacó de Egipto, ¿cierto? De Egipto al pueblo de Israel, hizo cruzar el mar, ¿sí? Ese mismo Dios está actuando ahora en mi vida, dice Daniel, y quiere que todo mundo sepa eso. Bendito el nombre de mi Dios. Así dice. Y ahora, ese mismo Dios está hoy contigo. Hoy tú también puedes clamar a Dios. Hoy también tú puedes orar a Dios, ¿sí? Para pedir que ese mismo Dios que abrió el mar rojo, ese mismo Dios que trajo las plagas para todo Egipto, ese mismo Dios está contigo. Ese mismo Dios está a una oración. Tenemos que orar, mis hermanos. Tenemos que orar. Tenemos que reconocer a Dios. Bendito el nombre de mi Dios. Reconozcamos a nuestro Dios. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hemos hecho, si algo bueno hemos hecho, eso no proviene de nosotros, eso proviene de nuestro Dios. Nosotros no podemos controlar nada, ni nuestra propia vida podemos controlar, ¿cierto? Pero Dios controla los tiempos, controla los reyes, las edades, cambia, todo lo hace Él. ¿Sí? Déjame un amén ahí en los comentarios. Ahora sí, vamos a ir con el siguiente versículo. Daniel capítulo 6, versículo 10 y 11. Comencemos con el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mis hermanos, acá Daniel, mira, se hizo un edicto, ¿cierto? Cuando salió el edicto, dice, cuando supo del edicto, se había un edicto de muerte. Cualquiera que adoraba a cualquier otro Dios, que se inclinaba ante cualquier otro Dios, estatua, que no sea el rey, entonces tenía que morir. Entonces, pero Daniel se entera, dice, cuando Daniel supo del edicto, ¿dónde se fue? Se fue a orar. Se fue a hacer, mira, yo quiero que notemos algo acá. Daniel, su primera reacción no fue negociar con el sistema, por así decirlo, con el rey Nabucodonosor o con el rey, ¿cierto? Y decir, mi rey, ¿sabes qué? Yo soy una persona importante y quisiera negociar que para todo lo demás, para todos los demás se cumpla esto, pero para mí no. No negoció con ellos, no tuvo miedo. Su reacción no fue huir, ¿cierto? ¿Saben qué? Prepárenme mi cabalgadura, voy a ir lejos. No fue a huir lejos para orar ahí lejos a su Dios. No, no escapó, no negoció, no tuvo miedo. La primera reacción de Daniel al recibir esa noticia del edicto fue orar. ¿Cuál es? ¿Qué haces tú cuando recibes noticias malas? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces cuando recibes que algo sucedió, va a pasar algo en el mundo, no sé qué está sucediendo y te preocupas, ¿cierto? ¿Y qué haces? ¿Haces tus propios planes con tus propias fuerzas o vas primero a consultar a Dios? ¿Qué haces? La reacción de Daniel fue orar, se fue a orar, ¿sí? ¿Y cómo oró? Con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén. ¿Por qué hace esto, Daniel? ¿Por qué ora con las ventanas abiertas y mirando a Jerusalén? Porque Salomón había dicho eso. Si no lo vamos a leer, pero está, si tú puedes leerlo, ¿cierto? En Reyes está. ¿Sí? En Primera de Reyes dice que Salomón decía que si el pueblo era llevado en exilio, entonces el pueblo tenía que orar con dirección al templo, orar con dirección a Jerusalén, y ahí entonces Dios oiría, ¿cierto? Oiría la oración de ellos. Y Daniel confiaba en esa promesa, confiaba en lo que había escrito Salomón y por eso oraba con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén, porque esa era la promesa, que Dios oiría sus oraciones si es que oraban con dirección hacia Jerusalén. Ese texto está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 48 y 49. Puedes leerlo. Y entonces por eso Daniel oraba de esa manera. Date cuenta, Daniel confiaba en las promesas
que escritas ahí por Salomón, escritas en la palabra de Dios. En ese tiempo leían eso, ¿cierto? ¿Cuánto tú confías en las promesas de Dios? ¿Cuánto tú estás confiando realmente? Te agarras, así como Daniel, de las promesas y oras ahí con respecto a esas promesas. Y por último, es muy interesante acá ver la oración de Daniel. Daniel está en medio del edicto y lo primero que hace, ¿cierto? No tiene miedo, no huye, se pone a orar confiando en las promesas de Dios y luego dice, le da gracias a Dios. Dice, ¿cierto? Oraba y daba gracias al Señor. Mira, ¿cómo darle gracias? ¿Cierto? Yo me pongo a pensar, ¿cierto? ¿Cómo darle gracias en medio de un edicto de muerte? O sea, el edicto dice que si yo oro voy a morir y lo primero que hace Daniel es, Señor, te doy gracias. ¿Cómo darle gracias? ¿Cierto? Si estás a punto de morir. Es impresionante, Daniel, acá. Nos deja una gran lección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que, ahora yo entiendo, sabemos que Dios está al control. Permíteme explicarte. Si Dios está al control de todo, entonces por más que haya cosas malas, si Dios está al control de todo, esas cosas malas quiere decir que son para mi bien. No puedo decirle a Dios, ¿sabes qué? Mira, está el edicto de muerte. Entonces esto está mal, por favor, líbrame. No, Daniel no oró para que lo librara, Señor, líbrame. No, Daniel dijo, daba gracias al Señor, daba gracias por lo que estaba sucediendo. Es un edicto de muerte, mis hermanos, y Daniel dando gracias. ¿Cuánto tú estás agradeciendo por las cosas que tú estás teniendo en este momento? Ya sean cosas buenas o cosas malas. ¿Estás agradeciendo también por lo malo? Porque Dios tiene el control de todo. Y Dios también está sobre el control, por encima de todo, ¿cierto? Daniel decía, Él cambia reyes, quita reyes, tiempos y edades, Él está a control de todo. Y Daniel sabía eso, y también está al control de tu problema, no te preocupes, Dios es bueno, y si eso está sucediendo es para tu bien, es para tu bien, ¿sí? Así que, ¿cómo tú estás reaccionando frente a los problemas? ¿Te vas a luchar con tus fuerzas o estás luchando con las fuerzas de Dios? Vamos a pasar ahora al versículo 11. Dice, Daniel capítulo 6, versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Cuando encontraron a Daniel y vieron a Daniel, dice, encontraron a Daniel orando y rogando a su Dios. ¿Cómo tendría que haber sido, cierto, la oración de Daniel para que digan, wow, mira, está orando y rogando a su Dios? ¿Cómo, cuánto realmente Daniel, cómo tendría que haber sido su postura? ¿Cómo tendría que, para que los que lo están viendo digan, está orando y rogando a su Dios? Es impresionante, ¿cierto? Cuando yo leo esto digo, wow, ¿cómo habrá sido la oración de Daniel para que los demás digan, está orando y rogando a su Dios? Tenemos que orar con clamor, mis hermanos. Si estás pasando por problemas, ora, ruega, ¿sí? A nuestro Dios que nos va a escuchar. Nos va a escuchar. Quiero terminar este día con esta frase. Daniel, mis hermanos, no fue librado del problema por orar. ¿Sí? Recordemos que después se lo llevan, lo entran a al foso de los leones, a todo eso, ¿cierto? Al horno de fuego. Entonces, se lo llevan. No fue librado de los problemas, démonos cuenta, no fue librado, pero Daniel fue sostenido dentro del problema por su relación con Dios. Daniel no fue librado del problema, se lo llevaron, todo eso sucedió, ¿cierto? Al foso de los leones, lo metieron al horno de fuego, todo eso, pero Daniel fue sostenido por Dios. Si tú estás pasando por problemas, quizás no te libre el Señor, ¿sí? Quizás como a Daniel, pero estoy seguro que Dios va a sostenerte en medio de todo ese problema. Estoy seguro, completamente seguro de que si tú sigues manteniéndote fiel a Dios, tú sigues manteniéndote orando, leyendo su Biblia, Dios te va a dar paz, tranquilidad. A pesar de todo lo que esté sucediendo en el mundo, Dios va a sostenerte en medio de esos problemas. ¿Sí? Déjame un amén ahí en los comentarios. Ahora sí, vamos a avanzar con el siguiente día, el día lunes. Y el título para el día lunes es La postura durante la oración. Y en este día vamos a estudiar Lucas capítulo 22, versículo 41. Vamos a leer. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Mis hermanos, en este día la lección enfatiza la postura, cómo debemos orar.
¿Deberíamos de orar sentados, parados, caminando? ¿Cómo deberíamos de orar? Jesús acá nos muestra el texto que pone en la lección Jesús orando de rodillas. Pero también en la Biblia se menciona a Jesús orando de parado, ¿cierto? La Biblia dice que parado levantó los ojos al cielo cuando hizo el milagro de los panes, por ejemplo, ¿sí? Cuando alimentó a los 5,000. También oró en ese momento cuando resucitó a Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro, la Biblia no dice que oró de rodillas, oró parado también. Entonces podemos orar parados, ¿sí? Pero cuando nosotros oramos de rodillas, como Jesús lo está haciendo acá, ¿sí? Acá en el Getsemaní, Jesús está orando en el Getsemaní, ¿sí? De rodillas, ¿sí? Cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios, es como si estuviéramos diciendo, negándonos al viejo hombre, ¿cierto? Es negarnos al yo. Cuando Jesús está orando acá en el Getsemaní, no, Él pide, ¿cierto? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando nos ponemos de rodillas, ¿sí? Es negarnos a nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a no hacer lo que yo quiero, porque el viejo hombre, la naturaleza con la que yo nací, Señor, quiero que muera. Es negarte a tu voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Estamos reconociendo de rodillas, ¿cierto?, ante Dios. Ahora quiero que leamos el versículo 44. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis hermanos, cuanto más problemas tenemos, más debemos de orar. Jesús acá en agonía, cuando estaba en agonía, oraba más. ¿Qué haces tú cuando entras en un estado de estrés? ¿Qué haces tú cuando entras en preocupación? ¿Qué haces tú cuando ya no puedes manejar tus emociones? Acá Jesús no dice, cierto, que se puso a manejar sus emociones. Está en un estado de agonía y él no se ha puesto, sabes que tengo que controlar mis emociones. No, acá no está Jesús diciendo, sabes que confió en sí mismo y dijo, yo puedo, sí puedo, yo lo puedo hacer. No, no está confiando en sí mismo. Cuando los problemas a Jesús se le venían, cuando estaba en agonía, él oraba más. No podemos confiar en nuestra propia voluntad. Se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. La oración de Jesús acá no es para cambiar a Dios, ¿cierto? Acá Jesús no está orando, Señor, por favor, ya no quiero eso, por favor, ayúdame, líbrame de esto. No, no está orando así. Jesús acá está orando no para cambiar a Dios, es para alinear su voluntad hacia su Padre. ¿Cómo estás orando tú? ¿Estás orando para que te libre de todo eso, cierto? Para hacer tu voluntad, para pedir cosas para este Egipto, para esta tierra, o estás orando para que tu voluntad se alinee a la de nuestro Dios? ¿Cómo estás orando? ¿Sí? Jesús se arrodilla, símbolo de dependencia total del Padre. Cuando nosotros nos arrodillamos, mis hermanos, es símbolo de que nosotros dependemos completamente de nuestro Dios. Es bonito orar de rodillas, mis hermanos, y mucho más todavía cuando es de madrugada y nos arrodillamos, conversamos con nuestro Dios. Yo disfruto los momentos de oración de madrugada. Disfrutemos más, mis hermanos, arrodillémonos más, dependamos más de nuestro Dios, que de Él viene la sabiduría y el poder. Ahora, nos pone acá también el ejemplo, varios ejemplos, pero vamos a leer un ejemplo más en este día. Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis hermanos, acá vemos a Esteban, ¿sí? Esteban está siendo apedreado, mis hermanos. Versículos anteriores puedes leer, están apedreando a Esteban y en ese estado, cuando lo están apedreando con piedras y todo, en ese problema total en el que está Esteban, él se arrodilla. Es impresionante, mis hermanos. Él se arrodilla y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Pide a Dios. Su oración, mira, su oración no es Señor, ayúdame, no es Señor, líbrame. Mire, démonos cuenta de algo.
Esteban ya no está pensando en él, ya no está pidiendo por él, ¿sí? Es impresionante, mis hermanos, ya no está Esteban pensando en él. Es lo mismo que Cristo, ¿cierto? Ya no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, le dice Jesús a su Padre. Y Esteban acá también, ya no piensa en él. Piensa, su oración es, no les tomes en cuenta este pecado. Mis hermanos, la oración de Esteban es por los enemigos, por ellos. ¿Cuánto estás pidiendo tú por tus enemigos? ¿Cuánto estás pidiendo por los que te hacen daño? No les tomes en cuenta este pecado, dice Esteban. Diciendo esto, durmió. Mis hermanos, quizás en este momento tú eres una persona que quizás está enfermita, está en cama, ¿cierto? Está en algún hospital o no puedes arrodillarte. ¿Sabes? Lo que más interesa es el corazón, es morir al yo, es morir a lo que tú quieres y pensar en los demás, ese amor ágape, depender totalmente de Dios. Porque para eso nos arrodillamos, para depender totalmente de Dios, reconocer que Él es nuestro Dios, ¿cierto? Y que dependemos de Él, ¿sí? Y que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para servir a nuestro Dios, a hacer su voluntad. ¿Cuánto estás orando? ¿Estás pidiendo para ti o estás pidiendo para servir? ¿Estás pidiendo egoístamente o estás sirviendo con el mismo Espíritu de Cristo en servicio para los demás? Jesús y Esteban no estaban pidiendo por ellos, estaban pidiendo para los demás. ¿Sí? Ahora sí, vamos a avanzar con el siguiente día, el día martes, y el título de este día es Enoc practicaba lo que predicaba. ¿Sí? Y en este día vamos a estudiar Génesis capítulo 5 del versículo 22 al versículo 24. Vamos a estudiar a Enoc, mis hermanos. Leamos Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Mis hermanos, en este día vamos a ver la vida de Enoc. Es maravilloso, mis hermanos. Lo primero que dice acá es, y caminó Enoc con Dios. Miren, si leemos todo el capítulo 5, ¿sí?, de Génesis, parece un cementerio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice, Adán tuvo hijos y murió, y ese hijo nació, el siguiente hijo nació, vivió, engendró y murió, nació y murió. Todo es nació y murió, nació, y parece un cementerio, mis hermanos, todo Génesis 5. Hasta que aparece uno que rompe con todo ese linaje de muerte, eso que todos estaban muriendo, y uno aparece que no conoce la muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué es caminar? Caminar acá en el sentido en el que está escrito no es simplemente un caminar físico, ¿cierto? Un caminar, no está hablando de eso, sino caminar acá es una vida en completa dependencia de Dios, una vida en completa relación, en una vida en completa comunión, caminar. Ya no vives para ti, sino vives para la voluntad de Dios. Enoc caminó con Dios, ¿sí? Versículo 23, mire lo que dice. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dios permitió que Enoc estuviera en esta tierra 365 años. Es algo interesante, ¿cierto? Porque ¿cuántos días son los días del año? Son 365 días. Y Enoc vivió 365 años. Es un ciclo completo, dicen los comentaristas. Y vamos a terminar con el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mis hermanos, la Biblia enfatiza acá, dice, y caminó con Enoc con Dios. Y luego nuevamente enfatiza, y caminó pues Enoc con Dios. Es un caminar de completa dependencia con Dios. La Biblia en Génesis 5 está diciendo, y nació y murió, y nació, engendró y murió, nació, engendró y murió. Y hay uno que nació, engendró y se lo llevó Dios. ¿Por qué? Démonos cuenta, mis hermanos, cómo rompemos el ciclo de la muerte acá en Génesis 5. En Génesis 5 la muerte se rompe gracias a la dependencia, a la comunión, a la plena dependencia. Dejas tu voluntad por la voluntad de Dios en comunión directa, a la comunión en el caminar con Dios. Ahí la vida
se sobrepone a la muerte. Tenemos que vivir en comunión, en dependencia, en oración a Dios para romper con el ciclo de la muerte. ¿Sí? La vida no estaba en Enoc. ¿Sí? Enoc no tenía la vida misma, por eso es que ahora está en el cielo, no, sino la vida la encontró en su dependencia, en su caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo realmente pasas orando? ¿Cuánto realmente estás dependiendo de Dios? ¿Cuánto realmente estás poniendo tu voluntad? Estás ya negándote a tu voluntad y estás poniendo la voluntad de Dios. Dios nos dice, predica el Evangelio, ¿sí? ¿Estás yendo tras ese camino o estás yendo tras el Egipto, tras este mundo? ¿Estás yendo tras tu voluntad o tras la voluntad de nuestro Padre? ¿Sí? Y acá hay un texto que te quiero leer, ¿sí? Textualmente, que está en la lección. Dice, cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Enoc, ocupado. Recordemos que cuando Enoc estaba en este planeta, estaba en esta tierra, los que vivían en ese contexto también no eran seres santos, seres buenos, ¿cierto? Que ayudaban a la vida espiritual de Enoc. No era así, ¿cierto? Los que vivían en ese mundo, en ese contexto, en la vida de Enoc, también estaban enfocados en este mundo. Pero a pesar de eso, Enoc vivía en una vida de completa dependencia y oración. Y acá dice, ¿cierto? El espíritu de profecía que cuanto más tenía labores y más urgentes tenía cosas que hacer, su vida de oración era más intensa. No por el hecho de que tenía cosas que hacer, dejaba su vida de oración. No es excusa tener una vida ocupada, ¿cierto? Y dejar de orar. No. Tenemos que orar más, mis hermanos. Tenemos que entrar más en comunión con nuestro Padre. Tenemos que estar en una relación profunda con nuestro Dios. ¿Sí? La relación de Dios y de Enoc con Dios fue tan profunda que Dios se lo tuvo que llevar. Y se lo llevó, dice, no conoció Enoc la muerte. Cuando frente al cementerio, ¿cierto? De todo Génesis 5, él no conoce la muerte. Mis hermanos, Enoc aparece como un destello de esperanza, ¿sí? Enoc no se registra, mira, no se registra hazañas de Enoc. De Enoc no hay milagros que se registren en la Biblia. Solo se dice de Enoc caminó con Dios. Solo se registra en la Biblia de Enoc solo su caminata con Dios. Tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. No hay, cierto, milagros que abrió el mar, que hizo esto de Enoc. No hay eso. No hay registros en eso. Lo que más se registra de Enoc es su caminata, su dependencia, su vida de constante oración con Dios. Oremos más, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a avanzar ahora con el día miércoles. Y en este día vamos a ir con Moisés. Y el título para el día miércoles es Moisés, un líder consagrado. Y en este día vamos a ver dos oraciones, ¿sí? Dos oraciones, dos súplicas de Moisés hacia Dios. Vamos a comenzar con el primero. Éxodo capítulo 33 del versículo 15 al 23. Vamos a leer Éxodo 33, 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En esta parte, Moisés hace una oración a Dios, está conversando ya versículos anteriores, está conversando con Dios, pero acá Moisés le dice, si tu presencia, ¿qué es la presencia? Es el rostro de Dios, ¿sí? Es la presencia misma, es la persona misma de Dios. Si tu rostro, si tu presencia misma no va con nosotros, o sea, tu persona misma, si no va con nosotros, mi Señor, no nos saques de acá, dice. ¿Por qué está orando de esta manera Moisés? Porque recordemos que en el capítulo 32, un capítulo antes, el pueblo de Israel, salido de Egipto, vio todas las maravillas de Egipto, las plagas de Egipto, vio todo eso y juntamente con Aarón se pusieron a construir un becerro de oro. Entonces, habían caído en pecado y un gran pecado, dice Moisés. Entonces, y en esa condición Dios les dice, este pueblo es dura de servicio. No iré contigo, no voy a ir con ustedes. Moisés empieza a orar, ¿cierto? Y acá podemos ver cómo Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, si tu rostro no va con nosotros, ¿cierto? Mejor no nos saques de acá.
¿De qué vale, mis hermanos, avanzar en esta vida si Dios no está con nosotros? ¿Cierto? Porque avanzar en esta vida sin Dios es perderse. ¿Cierto, mis hermanos? ¿De qué vale ganar este mundo, caminar en este mundo, avanzar en este mundo sin Dios? Moisés acá le dice, ¿cierto? Si tu presencia, si tu rostro, si tu presencia misma, si tú mismo no vas contigo, no va con nosotros, no nos saques de acá. Vamos a avanzar al versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés acá, en la oración, le pide algo muy cercano, muéstrame tu gloria, le dice. Moisés, en otras palabras, le estaba pidiendo, quiero conocerte más, está pidiendo verlo directamente a él, está rozando ya, cierto, el límite humano con la presencia de Dios. ¿Sí? Versículo 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Acá Dios le responde. Dios, Moisés le responde, quiero ver tu gloria, quiero conocerte, quiero verte realmente. No está hablando de la gloria de una luz superficial, ¿cierto? Está hablando de ahí. Y Dios le responde, te mostraré pasar todo mi bien, toda mi bondad. En otras palabras, Dios le está diciendo, te mostraré mi carácter, ¿sí? O sea, la gloria de Dios es el carácter de Dios, ¿sí? Y versículos más adelante, Dios se muestra con la gloria de Dios y Él es amor misericordioso. Y acá en el versículo 19 dice, yo voy a hacer misericordia, no porque tú me lo pidas, le está diciendo a Moisés. Yo haré el bien, no porque tú seas el inter. Yo haré misericordia al quien yo tenga que hacer, dice Moisés. Que diga Dios, ¿cierto? Está diciendo eso. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Es el carácter de Dios, mi bondad, dice Dios. ¿Sí? Y vamos a terminar en esta primera parte de la oración de Moisés, el clamor de Moisés, con el versículo 20. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mis hermanos, nuestra condición, la condición que nosotros tenemos, la condición caída en la que estamos. Si nosotros veríamos cómo es Dios, nosotros desapareceríamos, ¿cierto, mis hermanos? Desapareceríamos de esta faz, porque Él es luz, nosotros tenemos un espíritu caído, tenemos una naturaleza caída, mis hermanos, no podríamos soportar la gloria de Dios. Él es blanco, nosotros, Él es luz, nosotros somos oscuridad, y la luz nos desaparecería. No podrá ver mi rostro, ¿cierto? Pero Dios le permite en versículos posteriores. No lo vamos a leer, pero le permite, acá dice, no podrás ver mi rostro, ¿sí? Pero Dios le permite ver la espalda, dice, o sea, lo que queda, los pasos, ¿cierto? Cuando dice la espalda, no es que haya visto la espalda de Dios, no es que Dios tenga una espalda, sino quiere decir en un signo de lo que sobra, lo que resta, los pasos de Dios. Eso le mostró Dios a Moisés. Mis hermanos, acá Moisés está rogando, después de haber pecado todo el pueblo de Israel con el becerro de oro, Dios, ¿cierto? Dice, no voy a ir con ustedes. Y Moisés suplica, intercede por el pueblo de Dios y dice, si no vas con nosotros, entonces, ¿de qué vale ir? Yo les pregunto, ¿de qué valdría ganar la tierra de Canaán si Dios no está con ellos? ¿De qué valdría avanzar en el desierto si Dios no está con ellos? Morirían, ¿cierto? ¿De qué nosotros debemos valorar el rostro de Dios, ir con la presencia de Dios, suplicar para que Dios esté con nosotros en los proyectos que tienes, en los objetivos que tienes, en las metas que tienes, que Dios esté con nosotros, suplicar, rogar? Mis hermanos, ¿cuánto tú estás pidiendo la presencia de Dios? ¿Estás yendo con la presencia de Dios o estás yendo con tus fuerzas en los objetivos, en las metas, en lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás orando realmente? ¿Estás diciendo, Señor, realmente quiero ir contigo o estás yendo con tus fuerzas? Moisés acá está intercediendo por el pueblo para que Dios vaya. Si no, no nos dejes salir de acá, dice Moisés. ¿Sí? Ahora vamos a ver una intercesión más de Moisés acá. Vamos a analizar el Números, ¿sí? Números capítulo 12, versículo
13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Miren, mis hermanos, es una oración corta de Moisés, pero es muy profunda. ¿Por qué Moisés está intercediendo de esta manera con María? ¿Sí? Recordemos que en este capítulo María y Aarón habían hablado mal contra Moisés, ¿sí? A causa de la mujer cusita que tenía. Estaban hablando mal de su esposa, en otras palabras, mal de su pareja, ¿sí? ¿Cómo tú reaccionarías? Yo te pregunto, si hablan mal de tu esposo, de tus hijos, de tus familiares, ¿cómo tú reaccionarías frente que todos te estén acusando ahí? ¿Cómo tú reaccionarías? La Biblia dice acá que Moisés ni siquiera se defiende, ni siquiera reacciona, no dice nada. En todo el capítulo 12 Moisés no habla, solamente habla cuando intercede por María. Están acusándolo a Moisés, este es así, pero en realidad era una excusa. Moisés, que diga, Aarón y María estaban ahí acusando a Moisés con su esposa que era extranjera, una cosita, es como decir, cierto, ¿por qué te casaste con una mujer extranjera? Acá no sabes que estamos en el pueblo de Israel, tú eres el líder de líderes y tú estás casándote con una extranjera, tú debías de casarte con una del pueblo, que no sé qué. Estaban hablando mal contra Moisés y Moisés no se defiende. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Moisés dependía de Dios, porque era un hombre manso. Recordemos que manso es dependencia total de Dios. A tal punto Moisés dependía de Dios que Dios mismo defiende a Moisés. Mi siervo, dice, ¿te gustaría que Dios te defienda a ti en vez de que tú te defiendas con tus manos, con tus fuerzas? Tienes que depender de Dios, una vida de oración con Dios. Entonces, después de eso, Dios pone su juicio, ¿sí? Pone su juicio y le manda lepra, ¿sí? Lepra es como algo contra lo que hablaban. Mira, recordemos que María y Aarón hablaban contra, ay, mira, esa mujer es extranjera. Eran, seguramente acá dice una cusita, era del extranjero. En este momento es un lugar en donde están los que tienen piel oscura, piel negra. Entonces, acá es como decir, mira, es una mujer con piel tanto, esta extranjera le está diciendo acá María y Aarón. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios le manda lepra a su piel de María. Ese fue el juicio contra María. Sí. Y acá Aarón dice, no, ¿qué vamos a hacer? Ah, Señor mío, no pongas esto sobre nosotros. Aarón empieza a hablar y Moisés ahí recién intercede por los que estaban hablando mal. Démonos cuenta, mis hermanos. Yo digo así, si yo hubiera sido Moisés, menos mal que no he sido Moisés. Mire, conversemos un momento acá. Yo digo, ¿no? Si yo hubiera sido en ese momento Moisés, yo hubiera dicho, bueno, es el juicio de Dios y que se haga su voluntad. Pero no, Moisés no. Moisés intercede por los que estaban hablando mal contra su familia. Por eso yo te pregunté, ¿cierto? ¿Cómo tú actúas cuando hablan mal contra ti, contra tu familia? ¿Cómo tú actuarías? Moisés no se defendió, no hizo nada, simplemente Dios, a tal punto dependía Moisés de Dios que Dios mismo hizo juicio. Y cuando hace juicio contra Moisés, intercede. Señor, le dice, y la oración corta que hemos leído dice, te ruego, oh Dios, que la sanes. Acá es, cuando leemos en el original, es un ruego profundo, por favor, se repite. Acá en el español no se repite, ¿cierto? Por favor, pero es un ruego, es un como decir Señor, es un clamor, por favor, realmente está intercediendo, mis hermanos, por sus enemigos. Tú estás orando por tus enemigos, estás clamando por los que te hacen daño, o estás pensando más en ti, o estás diciendo, sí, que sea la voluntad de Dios, así será, pues, ¿qué vamos a hacer? No, tenemos que orar, ama a tus enemigos, dijo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, porque porque su vida eterna, mis hermanos, su vida eterna, estamos jugándonos 100 años acá para nuestra vida eterna. ¿Cuánto estás orando tú? Mis hermanos, oremos más, dependamos más y que Dios haga sus juicios y intercedamos más, oremos más por nuestros amigos, seres queridos, familiares e incluso por nuestros enemigos como Moisés lo hizo acá. ¿Sí? Vamos ahora a avanzar con el último día, el día jueves. Y el título para el día jueves es Moisés intercede por la nación. Y en este día vamos a estudiar Éxodo, capítulo 32, versículo 31 y 32. Vamos a leer. Éxodo, capítulo 32, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo,
Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Mis hermanos, estamos en el capítulo 32. Es el capítulo en donde construyen el becerro de oro. Entonces Moisés, cierto, estaba 40 días allá en el monte conversando con Dios y el pueblo mientras hace un becerro de oro. Y Dios le dice, sabes que yo no voy a ir contigo, ¿sí? Baja, mira, tu pueblo es dura de servicio. Y nuevamente Moisés acá intercede por el pueblo de Dios. ¿Sí? Recordemos que Moisés una y otra vez ha estado intercediendo por el pueblo de Dios cuando no tenían agua y el pueblo le estaba reclamando, oraba Señor, intercedía por agua, intercedía también cuando el pueblo de Israel pedía carne. Moisés estuvo intercediendo por el pueblo de Dios. Y entonces, acá una vez más intercede cuando ellos, después de haber construido, después de haber hecho el becerro de oro, acá hemos leído que lo primero que Moisés hace es reconocer. Cero excusas, mis hermanos. Acá Moisés dice, sí, perdónanos, Señor, porque el pueblo ha hecho un gran pecado. No es un pequeño pecado, dice Moisés, un gran pecado. No hay excusas, mis hermanos. No hay apelación. Lo único acá en el versículo que hemos leído es apelar a la misericordia de Dios. Nuestro Dios es amoroso, pero no podemos ponernos excusas. ¿Sí? Si estás en pecado, si has hecho algo, no te pongas excusas. Preséntate ante Dios ahí realmente con un corazón abierto, desnudo ante nuestro Padre, ¿cierto? Sabes que hice esto, Señor. No te excuses. Acá Moisés no pone excusas, ¿sí? No negocia con Dios, no dice, sí, Señor, mira, ¿sabes qué? Pero podemos perdonarlo a este pueblito, los otros no hicieron, una parte que se dejó llevar, no. Moisés no hace eso. Moisés dice, es cierto, ha hecho tu pueblo un gran pecado, ¿sí? No nos pongamos excusas. Vamos a leer el versículo 32 ahora. Dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme es borrar, eliminar del registro. Bórrame del libro de la eternidad, en otras palabras. O sea, miren lo que hace Moisés. Le pide al Señor, si no los perdonas, entonces mátame, bórrame. Está intercediendo, está poniendo su vida, anteponiendo, cierto, la vida del pueblo de Israel, ese pueblo pecador, por su vida. Es el mismo espíritu que tuvo Esteban, ¿cierto? A Esteban lo estaban apedreando y Esteban se arrodilla y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Es el mismo espíritu de Cristo cuando estuvo en la cruz y dijo, Jesús estaba en la cruz y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, intercediendo por el otro. Mis hermanos, tenemos que interceder por nuestros enemigos, por ese pueblo, por tus hijos, por tus hijas. Tenemos que estar en constante oración, en dependencia, anteponiendo lo que nosotros queremos por el de ellos, por su vida eterna. Recordemos, vamos a estar acá 70, 80, 100 años. Y luego, después de eso, para esas personas solamente les espera, si no conocen a Dios, la muerte eterna. Tú y yo podemos orar por ellos, ¿sí? Moisés sentía un profundo amor por el prójimo. Amaba, ¿sí? Amaba más a sus prójimos más que a su propia vida. Jesús decía, cierto, es mi discípulo, aquel que pone, un amigo es aquel que pone su vida por el otro, ¿cierto? Jesús puso su vida por nosotros y nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu de Cristo. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Él puso su vida por nosotros, no lo merecíamos, porque estamos caídos, una raza caída. Pero Jesús puso su vida por nosotros. Moisés lo hizo. Moisés intercede por el pueblo. Esteban, Enoch. O sea, mis hermanos, tenemos que estar en constante. Ya no tenemos que depender, hacer nuestra voluntad. Ya no vivimos para nosotros, mis hermanos. Vivimos para Cristo. ¿Sí? Como Pablo decía, cierto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivimos para nosotros. Vivamos para Cristo, mis hermanos. Oremos más para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ya no oremos para que no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Padre. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo comentario día por día de la lección de Escuela Sabática.
sabática. Déjame en los comentarios también tu pedido de oración. Bendiciones.